Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 49. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este versículo también aporta mucha revelación espiritual, principalmente para marcar la diferencia entre los que siguen bajo el gobierno espiritual de Jehová y los que están bajo el reinado del Padre Celestial. La diferencia es sumamente notoria, ya que la manifestación esencial de ambos es diferente, a pesar de que existe un solo Dios. Jehová representa la totalidad de la esencia de Dios, tanto el bien como el mal. Antes de la venida de Jesús a la tierra, el Creador utilizaba el mal para obtener un bien con el objetivo de lograr un resultado favorable para el propósito divino de la redención. Este consistía en establecer un plan de autodesintoxicación, anular totalmente la esencia del mal que estaba desperdigada en todos los hombres a causa del deterioro espiritual que sufrió Lucifer cuando se rebeló contra su Creador. Dios, a través de su insuflación en Adán, se había diversificado en los humanos para disfrutar de su creación a través de ellos. Pero la astuta serpiente, a través de Adán y la desobediencia que cometió al mandato divino, contaminó a todos los espíritus humanos que estaban en sus lomos. Dios, a través de su Hijo Jesús y su plan redentor, pretende que los hombres que acepten la predicación del Evangelio vuelvan a unificarse con el reino de la luz, es decir, que vivan solo a través de su esencia buena. Por lo tanto, Dios diseñó un plan para confundir al reino de las tinieblas mientras preparaba el proyecto para que los hombres pudieran acceder a la salvación de sus almas. En consecuencia, Dios, que fue contaminado por la rebelión de Lucifer, empezó a identificarse con el nombre de Jehová y a proceder a través de las dos esencias, haciendo tanto el bien como el mal, hasta el momento de la aparición de Jesús, la puesta en escena exclusivamente de la esencia del bien, en representación del corazón del Padre Celestial. El Señor Jesús, manifestando la nueva manera de obrar de Dios, convirtió las tinieblas en luz por medio del Evangelio, para que todo volviera a la normalidad inicial, como era antes del pecado de Adán. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, ejecutó el plan diseñado por Dios en sus dos manifestaciones, tanto como Jehová y como Padre Celestial. Tras vencer completamente a Satanás, logró que Dios pudiera eliminar de su esencia el proceder de la esencia del mal, anulando la manifestación de Jehová que nunca quiso tener y permitiendo que se expresara una vez más como el Padre de la creación. Jehová representa la totalidad de la esencia de Dios, el bien y el mal, mientras que Jesús identifica la personalidad que Dios escogió para vivir eternamente, la que corresponde a la esencia del bien y manifestarse ante sus seres creados en el universo. Y con lo que acontece con Jezabel dentro de la iglesia de Tiatira, se puede apreciar claramente la diferencia entre el proceder de Jehová y el del Señor Jesús. El proceder de Jehová: si Jehová tuviera las 7 estrellas en su mano y liderara las iglesias, ordenaría al ángel de la iglesia de Tiatira que destruyera a Jezabel y después desearía que se la comieran los perros, como pasó en el tiempo del reinado del rey Acab. Sin embargo, Dios, en su manifestación de luz, a través del Señor Jesús, le da tiempo a Jezabel para que se arrepienta de su fornicación, pero ella no quiere. Pocos hijos de Dios conocen en profundidad el amor que el Padre Celestial siente por su creación humana, y, por ese desconocimiento, muchos le piden venganza, que mande a los perros para que castigue y se coman a los injustos. Sin embargo, Jesús, que es la perfecta manifestación de la personalidad de su Padre, y aunque sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, todavía quería hacer misericordia con Jezabel para que se salvara. Él dice: le he dado tiempo para que se arrepienta,
Esto significa que Jezabel también escuchaba los mensajes del ángel que Dios había escogido para liderar la iglesia de Tiatira, pero estaba tan cegada por sus afanes personales y sus idolatrías que no le permitieron recibir la luz del Evangelio. El ángel de Tiatira tenía un comportamiento muy agradable ante Dios, predicaba un evangelio de poder, transmitía el mensaje del Padre a la congregación, vivía de acuerdo con lo que enseñaba y contaba con el respaldo total del Señor. Por tanto, si Jezabel le hubiera prestado la debida atención, habría contado con todas las herramientas espirituales para arrepentirse y enderezar sus caminos torcidos. El Señor destaca la paciencia que le ha tenido a Jezabel para que recapacite y se arrepienta, pero reconoce que no ha querido dejar su fornicación. Satanás ya se había apoderado de su corazón y por ese motivo su alma ya estaba decidida a seguir adelante con su plan personal y sus idolatrías, a pesar de que continuaba dentro de la iglesia. El ángel la tenía identificada a Jezabel. Cuando el ángel de la congregación es espiritual, como el de Tiatira, la tiene identificada. Pero el temor a cómo puede pensar Dios y a la perturbación ministerial que puede ocasionar, le obstaculiza al pastor para actuar en su contra. Muchas veces, por temor a la división que puede ocasionar en la congregación, el ángel no toma la decisión de expulsarla, sin entender que la división ya está hecha y que hay almas que la siguen y se pierden. El caso de Jezabel lleva a pensar que hay ocasiones en las que el pastor espera con paciencia la intervención de Dios para que solucione el asunto, mientras que el Señor Jesús en el cielo espera con paciencia a que el pastor tome las medidas necesarias para solucionarlo de una vez por todas, ya que sería ilógico entonces que le dijera que tiene unas pocas cosas en su contra, todas relacionadas con el comportamiento de Jezabel, y que tolera que actúe de esa manera en la congregación. Lo más destacado del asunto es que el Señor estaba dispuesto a aceptar el arrepentimiento de una mujer como Jezabel, y le tuvo paciencia, pero ella no quiso arrepentirse. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo la arrojo en cama. El Señor le da un tiempo para que se arrepienta, pero cuando ve que no reacciona favorablemente, toma una decisión definitiva, no la mata, sino que la arroja a la cama para que la congregación no piense que su muerte fue una desgracia, sino para que todos sepan que su estado es la consecuencia de sus malas obras, de haberse rebelado contra la verdad y de no haber buscado el propósito divino, sino de haberlo utilizado para lograr sus planes satánicos. La enfermedad es una de las mejores señales para identificar que alguien está sufriendo las consecuencias de sus pecados, y caer en cama es una manifestación de su gravedad. El ángel de la iglesia de Tiatira entiende muy bien lo que está sucediendo y percibe que la mano del Señor está obrando para liberar y sanar a la congregación de esa mujer. La situación es grave. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Este versículo es uno de los mejores de las Sagradas Escrituras para entender que la enfermedad es el fruto del pecado de los hombres. Dios, en este pasaje, describe las pautas por las que envía la enfermedad. Ignoraron su palabra, no hicieron lo recto delante de sus ojos, no prestaron atención a sus mandamientos y no guardaron sus estatutos. Entonces, el Señor mismo le manda una enfermedad al creyente que cae en pecado. Él usa a los demonios para cumplir sus propósitos divinos, y les envía una enfermedad como a todos los que viven en el mundo ignorando su palabra, y que constantemente están pecando. La enfermedad como instrumento de salvación. El Señor utiliza la enfermedad como instrumento de salvación. Cuando se enferman,
Muchos comienzan a buscar a Dios, especialmente cuando los médicos les diagnostican una enfermedad incurable. Entonces, se acercan a Él pidiendo su ayuda. El Señor, con la misma estrategia que usa con los mundanos para que lo busquen, también la usa con los miembros de la iglesia que están pecando. Por lo tanto, cuando un creyente se enferma, debería tomarlo como un llamado de atención para darse cuenta de que no está viviendo correctamente ante Dios y de que le ha enviado ese padecimiento para que se arrepienta rápidamente y enderece su camino. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor también usa las enfermedades como instrumento de control sobre sus siervos, con los que tiene una relación muy íntima y especial, a los que les muestra sus secretos espirituales y los controla para que no pierdan la humildad. El apóstol Pablo llama a esta estrategia del Señor un aguijón en la carne. Sin embargo, también usa la enfermedad, como hizo con Jezabel, cuando un miembro de la congregación lo ignora constantemente y se rebela contra la autoridad que él estableció para liderar la iglesia. Ese comportamiento irreverente le hace perder la paciencia. Entonces toma una postura más severa. Esto es lo que estaba sucediendo con esta mujer fornicaria e idólatra. Le había llegado el tiempo de cosechar los frutos de su maldad. Sus ojos, como llamas de fuego, percibieron que rechazaba la purificación de su alma y que el reflejo que proyectaban sus pies, semejante al bronce bruñido, era el de una mujer que se merecía ser lanzada al lago de fuego. Nadie puede evitar vivir conforme a lo que permitió que se le guardara en el corazón, y todos tienen que cosechar sus frutos. Es una regla universal, porque todo se trata de Dios, y quien no dispuso su corazón para guardar la palabra del verbo de vida, tiene que cosechar las consecuencias de habérselo cedido al adversario. Todo hombre que siembra en su corazón lo opuesto a la esencia buena de Dios, tiene que cosechar todo lo malo que ello conlleva. Por tanto, la caída de Jezabel en cama en estado de muerte debería ser suficiente para que sus seguidores mediten y se den cuenta de los errores que cometieron. Cuando entienden lo que está sucediendo y lo comparan con las diferentes enseñanzas que escuchaban del ángel de la iglesia, al que habían ignorado, entran en tribulación y sufren una grave confusión doctrinal y ministerial. La fornicación de Jezabel. La comunión entre el Señor y Jezabel se identifica en la Biblia con una fornicación, ya que ella nunca estuvo ligada espiritualmente a él. Ella representa a los falsos creyentes que están comprometidos con el mundo, pero a los que les atraen muchas cosas del Hijo de Dios. Son unos fornicarios, hijos del diablo, que solo se acercan al Señor para coquetear. Así se comportan todos los seguidores de Jezabel. Tras ver las consecuencias que recibió Jezabel por comportarse de esa manera, el Señor les extiende su misericordia y les da la posibilidad de reflexionar, arrepentirse y volver completamente a Él. Esto evidencia que las obras de Jezabel estaban en oposición a las de Dios, representado por el ángel que lidera la iglesia. En consecuencia, se les da la posibilidad de arrepentirse de las obras de ella. Esta mujer satanista tenía sus propios proyectos e idolatrías, con los que incitaba a los miembros para que la siguieran mediante la seducción, la manipulación y el fomento del temor, en caso de que no la obedecieran mediante sus falsas profecías.